Amén. El texto de hoy es Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer los primeros 12 versículos. Hoy vamos a considerar los versos 1 al 5 y luego la semana que viene los demás. Primera de Pedro 1, verso 1. Escucha la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora de Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, por favor, danos. Y lo que no somos, por favor, haznos. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Usualmente escribo mis sermones más o menos el lunes, como el 80% del sermón, y a través de la semana termino de editarlo y finiquitar los últimos aspectos. Y muchas veces muchas cosas suceden entre el lunes y el domingo. Estaba ya bastante molesto por la historia de las noticias que sucedió en Georgia, aquí en los Estados Unidos, del asesinato de un joven. Um, y, y este muchacho que estaba corriendo y en un vecindario y fue asesinado brutalmente el 23 de febrero. Y encima de eso tenemos la cuarentena y todas las noticias que están sucediendo con respecto a esta pandemia. Y luego el viernes en la mañana tuve una llamada y después me llamaron otra vez y después decidí llamar de vuelta a este amigo que me estaba llamando incesantemente y que normalmente siempre habla mucho cuando estoy hablando con él, pero cuando en esta oportunidad cuando lo llamo está en un tono diferente y me dice que nuestro amigo nuestro amigo mutuo, Derek Patrick, se suicidó eh, con una pistola y dejó su esposa y 4 niños sufriendo. Durante las últimas semanas, nos estuvimos mandando textos. Él era un fan de el equipo de San Luis, de las Grandes Ligas, y estuvimos hablando por las últimas semanas. Él ha sido una de las fuentes de más ánimo para mí los últimos años. Y cuando escribí este título para este sermón, Santos afligidos, alegrados por el Evangelio, el lunes, no sabía que iba a tener tanta relevancia para mí. Y no sé quién necesita escuchar este sermón, pero yo lo necesito. Y no sé, no puedo esperar por lo que voy a decir. Y tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestro mundo, que es de tanto ánimo leer esto que leemos en Primera de Pedro, esta esperanza de la cual escuchamos. Vemos que Primera de Pedro explica
¿Qué significa ser el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto? Y decimos eso con un sentido de asombro. Eh, Pedro nos dice que una vez no éramos pueblo y ahora somos el pueblo de Dios. Una vez no teníamos misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. La única manera que podamos ser llamados pueblo de Dios es por la misericordia de Dios. Y Pedro nos explica aquí qué significa ser el pueblo de Dios y de hecho el pueblo esparcido de Dios. Y así nos sentimos en estos días esparcidos. La iglesia sabemos que no es simplemente un edificio o un evento al que asistimos, sino es el pueblo al que pertenecemos. Y el significado de este texto es expresado en varios versículos, pero particularmente en versículo 12 del capítulo 5, cuando él dice, esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la enseñanza cristiana verdadera. Por eso muchos eruditos y maestros de la Biblia han explicado que este es el resumen del Nuevo Testamento más condensado de la fe cristiana y de la conducta que ella inspira. Hay tantas cosas empacadas aquí en este texto, en este capítulo y en este libro. Vemos de cosas de personas que están en liderazgo, hay una sección en matrimonio, tenemos persecución, tenemos todo tipo de cosas y está condensado en simplemente 5 capítulos. Martín Lutero creía que este libro tiene todas las cosas que un cristiano debe saber para ser un creyente fiel. Y con todo eso nos da también un hermoso retrato de Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el objeto de nuestra fe, también como el patrón para nuestra vida. Y Pedro nos va a enseñar esto una y otra vez, que así como Cristo nos ha dejado un ejemplo para nosotros seguir. Y la resurrección también es el poder para nuestra vida cristiana. Con todos estos diferentes temas que Pedro menciona, Cristo es central. Leemos acerca de la esperanza en el capítulo 1, esta hermosa esperanza, esta esperanza viva. Y ese tema de esperanza se va a repetir en varias oportunidades en este libro. José Parker, un contemporáneo de Charles Spurgeon, dijo una vez, predica al sufrimiento y nunca te faltará una congregación. Hay un corazón roto en cada banco de la iglesia. Y creo que podemos añadir hoy, hay un corazón roto en cada mueble, en cada sofá de la casa donde se encuentre usted hoy. Le dije a un grupo de pastores esta semana que estamos a salvo y asumiendo que hay una persona en cada iglesia que está sufriendo. Y nadie a quien usted encuentra en su vida está sobreanimada o que no necesita ningún tipo de ánimo. No, Pedro nos da un patrón acerca de cómo animar a las personas que están sufriendo. Y es en el Evangelio. Y quiero que veas cómo eso sucede en el capítulo 1. Tenemos un sentido de lo que está sucediendo. Y él pone el contexto cuando él dice que en el verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Aquí tienes a Pedro diciendo que se regocijáis grandemente. Esto viene de la palabra griega que significa saltar. Es saltar de alegría. No sé si ese eres tú, naturalmente eres este tipo de persona, que cuando añades sufrimiento se vuelve un poco extraño. Pedro dice que aunque está sufriendo por un poco de tiempo, bueno, ¿cuánto tiempo es eso? Bueno, eso es más o menos unos 70 años, si somos afortunados. Eso es toda la vida. Y cuando ves en el esquema grande de la eternidad, es muy poco tiempo. En 27 billones de años, cuando estemos en la presencia de Jesucristo, nuestro sufrimiento en esta vida va a parecer corto. No significa que no son reales, no significa que no son difíciles, pero es solamente un poco de tiempo. Y la buena noticia del cristiano es que esta vida es lo más cerca del infierno que vamos a estar. Es esto.
Y lo que nos da esperanza en el medio de la dificultad, lo que da esperanza en el medio del sufrimiento, es que tenemos las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces sufrimos, a lo mejor estás sufriendo ahora mismo y oro que este mensaje te anime. Cuando hablé con alguien esta semana y me dijo que una palabra le viene a la mente cuando piensa en ser padre, y eso es dolor. Y no sé qué categoría tú pones en tu dolor, pero Pedro dice, verso 6, seráis afligidos con diversas pruebas. Diversas pruebas. Esa es la misma palabra que usa Pedro en el capítulo 4 acerca de los dones. Hay varios dones, así como hay varias pruebas. En esta vida corta que tenemos puede ser diferentes tipos de conflictos relacionales, puede ser inseguridad laboral, puede ser un cónyuge incrédulo del cual Pedro habla, puede ser oposición. Es una gran parte de esta letra. Los cristianos fueron ridiculizados, fueron marginados por la sociedad, alienados, amenazados y aún perseguidos. Entonces, la pregunta en este tiempo es para nosotros, ¿cómo podemos ser fieles? Y si vas afuera de la Biblia, puedes encontrar el consejo incorrecto. Por ejemplo, simplemente ser positivo. Si la vida te da limones, si la vida te da limonada, bueno, lo dije mal. Si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, algo así. y quiero lanzarle un limón a esa persona que me dijo eso, ¿ok? O remedios caseros. ¿Quién ha escuchado eso? Necesita más hierba, necesita más mata. Y después tienes el evangelio de la prosperidad. Si tú estás sufrimiento, no tienes fe suficiente. Si tú estás sufriendo, no tienes fe. Y luego está la persona sobre espiritual que dice, Jesús arregla todo cuando somos salvos. Ahora también hay respuestas incorrectas, no solamente consejos incorrectos, sino respuestas incorrectas hacia Dios. Por ejemplo, nos enojamos con Dios, tenemos envidia, quiero su vida, quiero su trabajo, quiero sus hijos. O ahí está también la tentación a la autocompasión, ay de mí. O tenemos los salvadores funcionales, o lo que aquello a lo que acudimos en vez del evangelio. Pedro nos da una manera mejor. En tus dificultades, en tu dolor, alégrate en el evangelio. Y quiero que mi esperanza es que esto te anime y alegre tu corazón en el evangelio. Hay 6 razones para regocijarnos, 3 esta semana y 3 la siguiente semana. Primero vamos a ver el saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos a parar aquí. Uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, la roca. Esta era la roca, Pedro. Era su apodo. Y es una historia extraordinaria de confesión, de negación y de restauración y de predicar y de ser un líder en la iglesia, y todo por la gracia de Dios. Siempre me ha asombrado de Lucas capítulo 2 acerca de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás pidió tener a Pedro, y dice Jesús que oró por Pedro, y dice que cuando tú te vuelvas fortalece a tus hermanos. Increíble, ¿no? Primera de Pedro es una de las maneras como Pedro fortalece a sus hermanos. Es experimentar la gracia renovadora de Jesucristo. Y la historia de Pedro nos anima. Pedro usa, Dios usa las fallas de Pedro y las restaura para fortalecer a sus hermanos. Cristo lo renovó. Y está escribiendo esta carta más o menos en los 50 o los 60 después de Cristo. Está escribiendo de Roma, la que él llama Babilonia al final del libro. Y la tradición dice que Pedro fue martirizado por Nerón. Y luego se nos dice que Marcos escribió según la historia que Pedro le contó.
Pedro sabe lo que es sufrir, Pedro sabe lo que es tener dificultades y Pedro sabe lo que es ser renovado por la gracia de Jesucristo. Quizá la mejor persona para explicar esto sea Pedro. Y cuando ves la vida de Pedro podríamos preguntarnos, ¿puede este hombre escribir una carta? Algunas personas se pueden preguntar eso de mí. ¿Puede este hombre escribir un libro de la fe? Y a menudo nos preguntamos esto de Pedro porque era un pescador, era un Galileo, nadie pensaba que era inteligente. Puedes ver esto a través del Nuevo Testamento. Pero debemos recordar que Pedro era un pescador de la clase media y que conocía el griego desde su juventud, probablemente. Eh, no era un iliterario, simplemente que no tenía enseñanza rabínica. Él había estado con Cristo por 3 años realmente. Así que sí, creo que está calificado para escribir un libro. Uh, y creo que esta es la carta de Pedro. Creo que posiblemente Pedro haya usado un secretario, perdón, al final de la carta. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Ahora, dice aquí que está escribiendo a los expatriados. Los expatriados, lo que es hoy en día la Turquía moderna. Dice Galacia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estábamos hablando de una área bastante larga, bastante grande en la Turquía moderna. Y estos cristianos habían sido expatriados de Roma. En mi opinión, lo que sucedió es que Claudio había dado una orden para expulsar y expatriar a los cristianos. Y sabemos que Claudio populó todas estas áreas con deportados. Leemos de uno de ellos, por ejemplo, en Apolos y Priscila, de Priscila y Aquila, en Hechos 18, por ejemplo. Y sabemos que podemos identificarnos con estas personas que son extraños en una tierra extraña, porque nosotros somos extranjeros, pero ellos en un sentido son doble extranjeros, no solamente que no están en el cielo, sino que no están en su casa en Roma. Aquí tenemos un mapa que podemos ver, Bitinia y Ponce y Capadocia, más o menos aquí. Mira todas estas ciudades. Es increíble cuánto sucedió en Turquía en el Nuevo Testamento. Es increíble. Es un área bastante grande. Pedro está escribiendo a los que están en estas regiones. Y Pedro está hablando de varios problemas a través de esta letra. Está hablando con problemas físicos y psicológicos, sociales. Están hablando de cómo se encuentran rodeados por no cristianos que no tienen una cosmovisión cristiana. Hay personas que están dudando las promesas de Dios y están los ataques constantes de Satanás. Esos son algunos de los problemas que surgen en esta carta. Y Pedro quiere hablarle a estos exiliados, a estos expatriados. Y nota la palabra que usa aquí cuando los llama. Les dice elegidos, ¿verdad? En un sentido son elegidos. En un sentido son expatriados, pero en otro sentido son elegidos. Él quiere que sepan que aunque no están en su casa, Dios les ha dado gracia antes de la fundación del mundo. Esta frase extraña que se pone aquí, expatriados y elegidos, nos resalta la dimensión vertical y horizontal del cristiano. Somos expatriados, pero también somos elegidos. Y esta gran doctrina de la soberanía de Dios en la salvación nos da consuelo a aquellos que están sufriendo. A pesar de la persecución, puedes estar asegurado de la gracia de Dios hacia ti. Y nota cuán trinitario esta salvación es. Dice, según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Estamos elegidos de acuerdo con el conocimiento previo de Dios. Estamos santificados por la obra del Espíritu Santo y por
la obra santificadora y la obra expiadora de Jesucristo. El Padre nos ha conocido antes. Eso no significa que solamente nos lo sabía antes de que nosotros lo supiéramos. No, sino que conocimiento previo significa que nos amó previamente. Eso nos lo vemos, por ejemplo, en Amós 3:2, donde Dios les dice a Israel, yo te conocí. No solamente que él conoció a Israel de una manera que no conocía el resto del mundo, no, él conoce a todo el mundo, pero es que él mostró un amor especial a Israel. Ese es el sentido en el que dice, él conoce. Hay un sentido en que tú has sido escogido por el conocimiento previo de Dios el Padre. Ahora, eso no significa que no tenemos responsabilidad y que no la obediencia no es importante, ¿no? Eso Pedro lo va a mencionar. Y luego dice que somos consagrados por el Espíritu. Nuestra salvación es experimentada por la obra del Espíritu Santo. Nuestra fe es experimentada por el Espíritu desde principio a fin. Dios nos está consacrando, nos está poniendo aparte, nos hace posicionalmente santos. Por eso nos llama en el mismo libro un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos aparta y nos hace únicos y nos transforma a la imagen, más y más a la imagen de Cristo. Y todo esto se expresa por fe y en obediencia a Jesús. El Espíritu no nos lleva a una fe mística y vaga. El Espíritu nos lleva a una fe cristocéntrica, a una fe que exalta a Cristo. Cristo es el que trae el nuevo pacto por su sangre. Entonces no tenemos simplemente una espiritualidad genérica, tenemos una fe cristocéntrica. Y esta frase de para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre es una referencia a Éxodo 24, donde habla de esa ceremonia al rociar a los ánimos, a rociar con la sangre de los animales. Y es la experiencia de que Dios no puede iniciar una relación con pecadores aparte del sacrificio. Sabemos que esta historia es una de desobediencia, pero esta es la manera como Pedro habla del nuevo pacto, del nuevo pueblo de Dios. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo una vez por todas. También necesitamos un lavamiento constante, pero somos empoderados para la obediencia en Jesucristo. Hemos sido escogidos posibles por ese amor es posible por la obra de Jesucristo. Y nuestra identidad fundamental no es que vivimos en el Ponto o en Capadocia o en Roseville o en Raleigh o en cualquier parte del mundo. No, es que somos el pueblo de Dios. Somos expatriados elegidos. Estamos en casa y no estamos en casa, pero vamos a llegar. Dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Yo quería que nada más predicar por 30 minutos, pero creo que no vamos a pasar mucho. Él comienza alabando a Dios, que no es lo que realmente quiere hacer en tu sufrimiento, pero Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Padre debe ser celebrado en las cosas buenas y en las malas, por quien Él es y por lo que Él ha hecho. A menudo las dificultades nos cegan y nos nublan nuestra visión de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero Pedro empieza una frase hermosa en la Biblia donde dice, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es una frase bastante larga porque no puede parar, ¿no? Parece que no hay suficientes comas aquí. Y Pedro no puede parar de hablar. ¿Por qué? Porque está hablando de la salvación. Está hablando de un tema que no puede parar de hablar de él.
Pareciera que le quisiéramos decir, pon una coma, pon un punto suspensivo ahí, pero no puede parar. Él dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de hablar de los beneficios de nuestra salvación, dice algo único acerca de Dios, es que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre. Parte de la gloria del Padre es la manera como se relaciona con Jesucristo. Pedro, está articulando una hermosa doctrina acerca del Padre. Y luego habla acerca de acerca de algo que en la teología mencionamos como regeneración, que tenemos vida nueva en Jesucristo. Si tú no eres un cristiano y estás escuchando esto, quiero que sepas y entiendas que nosotros no te estamos pidiendo que simplemente cambies tu vida. No, el Evangelio te ofrece nueva vida. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Ahora, esta regeneración no nos hace perfectos, pero nos cambia. Nos cambia completamente. Mencionamos hace unos minutos como C.S. Lewis habla de un personaje que él llama Justus y dice en este libro que sería bueno él empezó, después de hacerse cristiano, empezó a ser una persona diferente. Caía, pero la mayoría de esas cosas no se notan porque la cura había comenzado. La cura había comenzado. Y esa es la experiencia del cristiano. Dios nos ha hecho nueva criatura. Y al ver a través de la Biblia, la regeneración no es opcional, es necesaria. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Algunas veces la persona preguntan, ¿cómo sabes si has nacido de nuevo? Y yo les pregunto, ¿cómo sabes que has nacido en la vida real? ¿Cómo sabes que has nacido? Es porque estás vivo hoy. Y no es porque tengas un certificado de nacimiento, una partida de nacimiento, es porque estás vivo, porque hay personas que no tienen partida de nacimiento, pero tú sabes que has nacido porque estás vivo. ¿Y cómo sabes espiritualmente que has nacido de nuevo? Porque tienes vida espiritual hoy. Y una de las señales de esa vida espiritual es que deseas la palabra de Dios, deseas ser nutrido y alimentado por la palabra de Dios. Tienes deseos diferentes que nunca hubieras tenido. No eres perfecto, pero eres nuevo. Estás vivo. Y esta regeneración es parte de una regeneración cósmica que va a suceder en la nueva creación. Aquellos que han sido hechos una nueva criatura son aquellos que van a disfrutar de la nueva creación. Y alabamos a Dios por eso, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestro llanto. Disfrutamos de Dios ahora y de todo lo que vamos a tener en el futuro. ¿Y cómo sucede esto? Pues Pedro dice que la regeneración sucede a través del Evangelio. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Puedes leer de esto en tu Biblia o puedes leer de esto en un sermón, pero Dios usa las buenas nuevas, el Evangelio, para hacer criaturas nuevas. Y dice que esto es atribuido a la misericordia de Dios. ¿Ves esto que dice? Según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. No merecemos esto. Es similar a lo que dice Pablo en Efesios. Dios, que es rico en misericordia, nos hizo nacer de nuevo con Jesucristo. Es una obra de misericordia y está relacionado con la resurrección de Jesucristo, dice Pedro. Lo que nos da esta esperanza viva. La regeneración está atada a la resurrección. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es posible por la resurrección. Pablo dice en Efesios 2 que hemos sido resucitados con Cristo. Ahora compartimos con Cristo en su victoria en la resurrección. Estamos unidos a Él. Y esto nos da una esperanza viva. Una esperanza viva. Qué hermosa frase.
una esperanza viva. ¿Por qué? Esto es un tema importante aquí, porque se menciona como unas 5 veces en el libro entero. Esto pone como el tono del libro entero. Eh, eh, no es solamente la frase aquí, sino el espíritu de esta frase que permea a través de este libro. Esta frase, la esperanza viva. En la misericordia de Dios, Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nacer de nuevo. Y estas nuevas criaturas tienen un futuro hermoso. El resto de los versos van a desempacar este futuro hermoso, este futuro glorioso. Los cristianos tienen una esperanza viva. Y sabes, la esperanza es un incentivo poderoso para seguir y avanzar. Algunos de ustedes mamás tienen un niño que no quiere comer la cena. Y si tú le dices al niño, te prometo que si te comes la comida, te voy a dar un postre. Y cuando le dices algo, le dices esto al niño como una promesa, el niño empieza a comer porque tiene esa esperanza. Bueno, tenemos algo alante de nosotros que nos ayuda a soportar lo que estamos viviendo ahora. Tenemos algo que es mejor que el postre. Entonces, aguanta el tenedor porque algo mejor viene. Creo que mencioné esto hace unas semanas atrás. Dietrich Bonhoeffer, el día que murió, 24 horas antes de que murió, se le permitió dirigir un servicio de adoración. Y el biógrafo dice la historia de Bonhoeffer, que agarra este texto de 1 de Pedro 1:3 y dice también de Isaías, por sus heridas fuimos sanados. Este fue su texto. Si tú sabes que vas a morir en 24 horas, ¿qué texto, ¿de qué texto estarías pensando? Este es un buen texto. Somos aquellos que tienen una esperanza viva. Bonhoeffer le dijo al hombre que estaba en la celda con él, cuando vino el verdugo, le dijo, es hora. Y le dijo, este es el final, pero para mí es el comienzo. Este es un hombre que está viviendo con esta esperanza viva. Esto es lo que Dios nos salva para darnos esta esperanza viva. Dice en el verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia es nuestra porción en la nueva creación. Esto es lo que vamos a recibir. Esto es lo que dice Cristo. Los mansos heredarán la tierra, la nueva tierra. Tenemos una esperanza escatológica que Hebreos dice que nuestros padres en la fe estaban viendo a esa ciudad celestial que venía. Estaban buscando esta ciudad. Esto es un eco del Antiguo Testamento para Israel, que estaba buscando esta ciudad que era escatológica, un tipo, o sea, una sombra de lo que iba a venir, que es esta ciudad celestial, esta ciudad que iba a bajar del cielo. Y dice que esta herencia es incorruptible. La tierra de Israel fue destruida varias veces a través de la historia, pero esta herencia dice que es incorruptible. Y eso nos recuerda de las realidades eternas de Dios mismo. Recibimos una herencia incorruptible. Es inmaculada, que es limpia. La tierra fue no solamente destruida, sino manchada por su idolatría. Pero la nueva tierra no va a ser inmaculada. Y no se marchitará, dice, no se va a dañar. Nunca nos vamos a aburrir de la nueva creación. Con la nueva tierra, el tierra nueva y el cielo nuevo. No se va a caer como los cabellos de algunas personas que se están cayendo, algunos hombres. Pero tranquilo, vamos a recibir nuevo cabello también en la nueva tierra, en esta gloria nueva. Y yo voy a tener una hermosa cabellera en ese tiempo. Y dice que se nos es reservada en los cielos para vosotros. Y subraya esto, para vosotros, para ti. Esto es lo que nos anima en el Evangelio. Dios ha reservado tu lugar, cristiano. No sé si alguna vez te has montado en un avión y ves que alguien está en tu asiento. Y causa una conversación un poco extraña, ¿no? ¿Alguna vez has ido a un evento deportivo y alguien está en tu asiento?
O peor, alguna vez has ido a un hotel y cuando llegas al hotel le dices, lo siento mucho, no veo tu reservación aquí. Bueno, eso no va a suceder con la gloria. Está reservada. El lugar para ti está reservado por Dios. Y cuando pones tu mente en ese aspecto, cuando pones tu mente que vas a estar con Jesucristo, eso cambia tu vida ahora. Creemos realmente que esto te va a ayudar a dormir en la noche. No tienes que agarrar y entender todo y aferrarte a las cosas de esta vida. Vas a ser capaz de amar a la gente. Amamos a los santos por la esperanza que tenemos para nosotros. No vas a temer la muerte. Todo esto es posible por Jesucristo. Aquel que es digno de abrir los rollos. Aquel que es limpio y puro, inmaculado en sí mismo. Finalmente tenemos la regeneración, tenemos el destino y tenemos protección. Verso 5 dice que somos protegidos. Dice aquí que por el poder de Dios, dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esto es lenguaje militar. ¿Cuánto podemos estar confiados que vamos a ser reservados y protegidos? Nadie es más poderoso que Dios. Estás protegido por el poder de Dios. Dios nos está protegiendo. Así es como estamos protegidos. No hay nada, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay desorden, nada que pueda amenazar la protección de Dios sobre nosotros. Dios nos protege. Si tú dices no puedo aguantarme, pues la buena noticia es que Cristo te tiene. Si tú dices que no puedo soportar, la buena noticia es que Cristo te puede soportar y puede aguantar. Estamos protegidos. Cuando Kimberly y yo estábamos adoptando nuestros niños en Ucrania, uno de los niños nos preguntó, ¿por cuánto tiempo vamos a estar con ustedes? Y le dijimos, para siempre, para siempre. Y esto es lo que nos dice Jesucristo, nos dice, te voy a llevar a casa para siempre, te tengo protegido. Nuestro Padre nos protege para siempre. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos a salvo. Y es bueno saber esto, aún en medio del dolor, en medio de estas pruebas. Nuestra seguridad no está en nuestra economía, no está en nuestra habilidad, no está en nuestra familia. Nuestra seguridad está en nuestro Dios. Estamos protegidos por nuestro Dios. Y si tú no eres un creyente, debes saber que lo opuesto es verdad para ti. No estás a salvo si tú no estás en Cristo. Pero puedes confiar en Él, puedes creer en Él. Como dije hoy, la manera como alguien nace de nuevo es al escuchar el Evangelio. Y por la gracia de Dios estás escuchando el Evangelio hoy. Y si te puedes volver de tu pecado y volverte a Jesucristo, puedes disfrutar de todas estas promesas que Cristo nos dice que todos los que vienen a Él, Él los va a levantar en el último día. Entonces, la última pregunta, el último punto que quiero que vean aquí es que somos protegidos de alguna manera. ¿De qué somos protegidos? Cuando vemos aquí en el verso 5 que somos protegidos mediante la fe para la salvación, no es una protección del sufrimiento. Vas a sufrir. No es una protección de la persecución. Algunos van a ser perseguidos. No es una protección de la muerte. Pedro, el que está escribiendo esto, va a ser martirizado después de escribir esto. Es que nuestra fe es nuestra fe que es protegida. Va a proteger nuestra fe. Él nos va a mantener creyendo y confiando hasta que el día venga. Hasta que la última cortina venga, hasta que venga el último día y Él se revele a nosotros. Él no nos va a abandonar. Aquellos que tienen fe verdadera son protegidos por el poder de Dios. No tenemos una fe perfecta, pero tenemos una fe que va a permanecer hasta el último día porque es protegida por Dios. Cuando Cristo venga para bendecir y para juzgar, somos protegidos hasta este día. Somos protegidos para este día. Y cuando lo veamos a Él, cuando recibamos esta nueva creación, vamos a estar más en casa que nunca antes. Ahí es donde vamos. Entonces, santos,
Oro que te alegres en el Evangelio en el medio de tu dolor. Y oro que en tu último aliento recuerdes estas palabras. Somos protegidos por el poder de Dios para la alabanza de Dios el Padre. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la esperanza que vemos en esta epístola increíble, escrita por uno que supo y conoció realmente la gracia de Jesucristo. Oro que agrandes nuestra adoración hoy y nuestro gozo en el rescatador y en el redentor. Que podamos ser capaces de hablar el Evangelio a los demás. Anima nuestras almas. Oro por cada corazón que está sufriendo hoy. Pon nuestros ojos en la esperanza que ha de venir. Cuando veamos a nuestro Salvador. Hasta ese día descansamos en tu poder y te damos las gracias por esa misericordia que nos ha hecho nuevos y nos ha dado esta esperanza viva. En el nombre de Jesucristo oro. Y todos dijeron amén y amén.